Sin dudas que toda esta temática es muy rica y vasta en lo que ustedes pudieron advertir, ¿sí? En casi, les diría, la mayoría de las situaciones que regula la ley de sociedades, muy probablemente podamos tener un escenario o un posible foco o escenario de conflicto. Desde una situación de empate, una situación de extralimitarse en la limitación de transferencia de acciones, una situación de no definición de cómo de alguna manera resolver ecuaciones de 50 y 50, tanto en resoluciones de órgano de administración, de órgano de gobierno. Pero estuvo muy bien la charla de Fernando y de Gabriela, y mi idea es, ya que conocemos, o que a esta altura ustedes ya tienen un bagaje significativo de lo que se corresponde con el conflicto de la empresa familiar específicamente y en lo que hace a la faceta societaria, la idea es empezar a analizar, bueno, ya conocemos cuáles son las situaciones, ya conocemos cuáles son los posibles conflictos, ¿sí? Como decían los romanos, dies certus et incertus quando, o sea, sé que va a pasar, no sé cuándo. Entre otras cosas, cuestiones hasta les diría más sencillas, banales, ¿por qué no? La enfermedad, la muerte, el divorcio, todas situaciones que uno dice, uy, qué malo, y esto, bueno, ¿y cómo hacemos? La idea concreta de la charla es que podamos, primero que la hagamos interactiva, ¿sí? Con lo cual, por mí, si no hay mucho ruido ambiente, dejen los micrófonos desmuteados, no me preocupa si es que no se genera demasiado ruido, o al momento de querer interactuar, que les advierto, lo pueden hacer en cualquier momento, ¿sí? No es necesario que esperemos al finalizar la charla para que uno pueda decir, Marcelo, yo te quiero hacer una pregunta o quiero sacarme tal duda o tal cuestión de la vida práctica que me está pasando. Así podemos hacerla de una manera más, si ustedes quieren, dinámica e interactiva, ¿sí? No un monólogo de 2 o 3 horas que no tiene demasiado sentido y hasta a veces puede resultar unicorde o tedioso o cansador. A mí la temática que me asignaron cuando me invitó Hilda a dar esta charla es qué pasa con la transmisibilidad, qué pasa con esto de traspasar, ¿sí? Una estructura asociativa, una estructura societaria, una estructura, si ustedes quieren, de fideicomiso, una estructura económica organizada, un negocio, una empresa, como lo querramos abordar, personificado, no personificado, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede desde el punto de vista, y en mi faceta del derecho, ¿sí? Organizar u orquestar? Todos ustedes sabrán que en el Código de Vélez teníamos malas palabras, ¿sí? El pactar la herencia futura, por ejemplo, era una mala palabra en el Código de Vélez. Estaba prohibido expresamente pactar la herencia futura, como dice de Gastaldi en un artículo muy reconocido y recomendable. Dice, Vélez Arfield, en otras palabras, decía que estaba muy mal visto probarse el traje de papá en vida. Esto es, tratar de alguna manera de avanzar sobre un tema tan delicado, tan significativo, tan caro para muchos como puede ser la muerte, al menos la terrenal, ¿no? Y en esa faceta me voy a quedar en esta charla. Lo demás será una construcción de cada uno. ¿Y qué se puede hacer frente a un escenario de saber que va a haber una situación de muerte, una situación de enfermedad, una situación de incapacidad o, por qué no, un cansancio de los fundadores que dicen no queremos estar más en esta estructura empresarial, familiar, ¿sí? Y queremos de alguna manera analizar o empezar a ver cómo podemos estructurar de forma organizada, ¿sí? Previendo variables que sabemos que van a ocurrir, evitando conflictos, tratando de mantener los consensos familiares, tratando de mantener los consensos empresariales, de alguna manera no generar más ruido que el necesario frente a las situaciones que sabemos que se van a poder generar. Entonces, bueno, ahí empezamos de alguna manera, si ustedes quieren, antes del 2015, ¿qué remedios usábamos los abogados? Primero, la donación, que supimos que la donación ha sido como una montaña rusa, ¿no? A veces está bien vista, a veces no está bien vista, después la terminamos de reformar, después vemos que los títulos que vienen en efecto de una donación, los bancos no los quieren tomar como garantía de crédito, de línea de crédito de empresa, porque claramente pueden ser revocable, atacable, impugnable, etcétera, 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 más allá de la última reforma que sabemos que trató de apuntalar. Vamos, si ustedes quieren, como otra herramienta, el testamento. Y sí, el testamento ha sido una herramienta útil, les diría yo, del sistema continental romanista, que tiene sus bemoles, ¿sí? Sobre todo el testamento hológrafo, el de puño y letra, todos sabemos que puede ser endeble, ¿no? Y más de una vez nos ha pasado, yo tengo 22 años de ejercicio profesional, saquen cuentas de mi edad si quieren, no lo digo, para el que anda bien con las matemáticas. Tenemos esta situación de, estamos esperando a ver quién va a visitar último al enfermo para ver quién se trae el último testamento hológrafo. La verdad que prefiero discutir el traje de papá en vida que ir a robarme la firma del que se está por morir, por decirlo de una manera cruda, ¿no? Y fíjense que también tuvimos la oferta de donación,
que en el 2015 nos la arrebataron, que era un buen remedio porque nosotros en definitiva establecíamos la posibilidad de donar y a futuro dejábamos abierta esta situación de que el donatario recibiera o aceptara en otra oportunidad mucho más adelante, ¿sí?, la aceptación de esa herencia con o sin cargos, con o sin condiciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, estas, si ustedes quieren, herramientas, o por qué no, vendo en vida, vendo todo, termino, disuelvo y reparto plata. Si ustedes quieren, desde la más tradicional, desde la que mayormente afecta a la sociedad, hasta la que de alguna manera dilataba la resolución. Y para mí una de las situaciones más costosas, incluso el aparato productivo de la República Argentina, que esto es una visión crítica y me hago cargo, es personalista, que es la sucesión a intestato o sucesión intestada. Sin dudas que pretender resolver la transmisión o la trazabilidad sucesoria por medio de un proceso, a mi criterio arcaico, a mi criterio matemático, a mi criterio casi inflexible y a mi criterio absolutamente costoso, estamos frente a un escenario en donde no preveemos situaciones, nos sometemos a la jurisdicción y la jurisdicción en la mayoría de los casos reparte por matemática, exceptuando en su momento de alguna manera el tercio libre hoy y el porcentual menor que aceptaba el Código de Vélez. Fíjense ustedes que la sucesión a intestato no es ni más ni menos que esa situación, al menos del modo que ha estado regulado en nuestro Código Civil, ¿sí? Y por qué no decirlo en los sistemas continentales romanistas más extremos, ¿no? Esto de fallece el causante o los causantes, cuántos herederos forzosos tenemos, cuántos legatarios tenemos en su caso, cuánto dejamos de porcentaje, qué es lo que tenemos que hacer, y si algo se regulaba o se establecía como válvula de situación, estaba dado por lo que se escribía como condiciones o cargos, tanto en las donaciones como en lo que podía llegar a ser en un testamento o alguna situación a analizar. Pero fíjense ustedes que la sucesión a intestato en ese sentido lo que hace, y de alguna manera la legítima sigue generándonos, es esta situación de que tenemos que dividir casi por matemática. Y no pensábamos en esas divisiones en el más capaz, no pensábamos probablemente en la manutención frente a las enfermedades del cónyuge sobreviniente, no pensábamos en situaciones que de alguna manera podían tener que ver con estructuras familiares que a veces hay herederos que se quieren quedar y muchas otras tantas veces hay herederos que se quieren ir. Fíjense que tampoco estaba tan establecido que pudiésemos establecer indivisiones forzosas de 20 años como podemos establecer hoy. ¿Y qué pasaba? Fallecía el causante, nada había establecido, los hijos, no digo siempre, pero en muchos casos, se empezaban a pelear porque querían esto o aquello, o papá me dijo que a mí me lo dejaba, y a mí me lo dijo en la última charla en la Casa de la Costa en el verano, y a mí me dijo lo contrario. Y empiezan, ¿por qué no?, también a venir los colaterales, y tu hermano cambió la camioneta y vos tenés la misma camioneta vieja y los dos tienen la misma participación. Y ahí empezamos con todo un escenario que, si ustedes quieren, conocemos mucho los abogados cómo termina. Terminamos con sucesiones de 30 años, en donde no podemos subdividir, en donde probablemente terminan queriendo hasta subastar, en una locura extrema, por lo menos en provincia de Buenos Aires, subastar inmuebles que están en un proceso sucesorio, sin dudas que es perder valor significativo y, ¿por qué no?, la empresa y la unidad de negocios, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque claramente no se establecía y no se dejaba claro quién se quería quedar, quién se quería ir, quién quería continuar en la administración, o todos adentro de la administración, y había 5 hijos, que a su vez venían con 3 nietos cada uno, y teníamos adentro de la administración 22 personas, adentro de una pyme que probablemente no le podía pagar a 3 administradores un sueldo razonable. Y así, de lo que estoy contando, seguramente a muchos les sonará familiar de la práctica, es lo que viene sucediendo o venía sucediendo en el escenario de las pymes cuando, como yo sostengo, no se ejerce un derecho preventivo. En vez de evitar que a nosotros nos vengan a ver, y en ese sentido hablo como abogado, probablemente como contador, licenciado en administración, ¿sí?, escribanos, personas que generalmente influimos sobre decisiones en lo que tiene que ver con el traspaso o la transgeneracionalidad, nos vienen a ver cuando está el problema, cuando ya está la muerte, cuando ya está el divorcio, cuando ya hay de alguna manera que construir el consenso después de acaecido el hecho. El desafío central, si ustedes quieren, de esta charla es empecemos a pensar, primero por una cuestión, si ustedes quieren, de nicho profesional, segundo por una cuestión de mantenimiento de las unidades productivas del país, tercero por una cuestión de evitar conflictos o problemas familiares, discusiones, ¿sí?, al menos en la medida que se puedan evitar, ¿no? Hay muchas veces que, por más que nosotros seamos creativos o querramos ser preventivos, vamos a estar en un escenario que suele ser difícil, o amén de haber previsto un montón de situaciones, suele ser complicados. Hoy vamos a tratar también algunos productos nuevos. Cuando digo de productos nuevos estoy hablando de herramientas o vehículos jurídicos, ¿sí? Vamos a hablar, si ustedes quieren, de fideicomiso, vamos a hablar de fideicomiso testamentario,
vamos a hablar de fideicomiso, que yo lo denomino de trazabilidad sucesoria. Y ustedes me dirán, che, pero pará, a través de un contrato de fideicomiso vos pretendés vehiculizar la transmisibilidad, ¿sí?, de lo que tiene que ver con o la transgeneracionalidad de una empresa familiar. Sí, ¿por qué no? Es una herramienta que al menos lo traigo, sé que es disruptivo, sé que puede generar discusiones. Y hasta en esta especie de introducción, ¿por qué no pensar que una estructura económico-empresarial, ¿sí?, o acciones, o cotas partes, o participaciones societarias en sentido genérico, ¿por qué no pueden ser traspasadas de una generación a la otra sin tener que asumir el costo de un proceso sucesorio? Dicho de otro modo, sin tener que pasar por un proceso sucesorio. Y ya fíjense que acá seguramente alguno se va a alarmar y va a decir, pero ¿cómo, Marcelo? ¿Vos estás diciendo que yo puedo traspasar patrimonio de alguien que se va a morir sin pasar por una sucesión? Sí. Pero lo peor es que no lo digo yo. Lo dice el Código Civil y Comercial de la República Argentina, dictado en el 2015, ¿sí?, que habilita, entre otras cosas, en el artículo 1010, fíjense que es fácil de acordárselo, 1010 es un artículo que está en la parte general de contratos y básicamente en el objeto de los contratos, y allí el legislador, por primera vez, les diría yo, de manera formal y un poco disruptiva, ha establecido la posibilidad de pactar la herencia futura. La técnica legislativa no es buena, lamento comunicarles, pero bueno, ahí es donde los operadores jurídicos tenemos que hacer de alguna manera un esfuerzo significativo. Viene bien hasta acá, aclaro que no voy a usar, como se habrán dado cuenta, PowerPoint. Si hay que dibujar algo, no tengo problema en una pizarra, no soy bueno, pero vamos a tratar de hacer algunos esbozos de situación, ¿sí? Digo si viene bien, si quieren que vaya un poco más despacio, me siguen, no sé si esto se graba, guíenme, ayúdenme en esto para que todos nos sintamos cómodos. Buenas tardes, Natalia. Voy más despacio. Natalia, no tengo ningún problema. Esto igualmente hasta acá es, si ustedes quieren, a título introductorio, ¿sí? Ustedes vivenciaron un montón de conflictos societarios o de empresa familiar en la charla que bien escuché a Fernando y a Gabriela, en donde le repasaron casi la ley de sociedades, advirtiendo cuáles eran las situaciones. La idea mía, y en esto Hilda ya me conoce de otras charlas anteriores y estimo que por ahí habrá venido la invitación, es generar dos cosas: derecho preventivo, ¿sí?, y basamentar, sin dudas, la posibilidad de que las unidades de negocio o las empresas puedan traspasar de generación en generación sin tener que asumir ni procesos costosos, ¿sí?, ni situaciones que de alguna manera queden a la buena del legislador o que queden de alguna forma sin una definición de consenso de la propia familia, de la propia organización familiar, ¿sí? ¿Cuál es entonces el escenario o el esquema al que los invito a que entre todos razonemos en la charla? Que anticipo, yo no vengo a dar máximas, vengo a dar algunas ideas, algunos tips, algunas situaciones y, si ustedes quieren, algunos planteos, ¿sí?, de vehículos jurídicos o de situaciones que nos podrían permitir viabilizar el traspaso o la transgeneracionalidad empresarial sin tener que pasar por un proceso sucesorio. No digo siempre, pero en muchos casos eso está habilitado. Partamos del articulado novedoso, si ustedes quieren. En el 2015 decía, el artículo 1010, establece la posibilidad de pactar la herencia futura. Con una mala técnica legislativa, porque allí los codificadores, si bien habilitan, ¿sí?, pactar la herencia futura, en el primer párrafo, ni bien uno lee el artículo, se prohíbe en la República Argentina pactar la herencia futura. Entonces dice, bueno, pará, Marcelo, ¿me estás contando una película distinta o es el código de Alemania y no el de la República Argentina? A reglón seguido, el propio 1010, van a ver ustedes que dicen, a excepción de, no estoy citándolo de memoria, ¿sí?, después lo tienen para repasarlo, a excepción de las participaciones sociales. Y en esto habla en un sentido genérico. Cuando estoy hablando de participaciones sociales, puede ser sociedades regulares, sociedades de la sección cuarta, ¿sí?, o las sociedades informales, como se la conoce, o como digo yo, de cuarta, bromeando, que no son tan de cuarta. Fíjense que en el código, a partir también de la reforma del 2015, las sociedades de la sección cuarta pueden tener una responsabilidad que no es solidaria, pueden tener bienes a su nombre, pueden realizar y ser oponible el contrato entre las partes, pueden modificar el régimen de administración. Acá estoy repasando tan solo la modificación de la Ley General de Sociedades en lo que hace o hizo a la sección cuarta o a las sociedades informales. No sé si tienen un poco
la idea de cómo terminó esta situación. Fíjense que si ustedes analizan quién fue el autor de la sección cuarta, nadie asume directamente la responsabilidad. Muchos le echan las culpas a Manóvil, otros le echan las culpas a Richard, otros le echan las culpas a no sé quién. En definitiva, ¿cuál era el problema significativo de la sección cuarta? Que no es el sentido de la charla, pero hago el paréntesis. Había que incorporar las sociedades civiles en algún lado, porque se había derogado el Código Civil. Con lo cual, ¿a dónde metíamos, incluíamos, incorporábamos a las sociedades civiles? Que claramente no eran un tipo de la 19.550 que tan solo drenaba y transpiraba capitalismo. Esto lo escuché muy bien cuando Gabriela Calcaterra decía: las sociedades fueron pensadas para el dividendo, fueron pensadas para la ganancia líquida y realizada, no para las necesidades de la familia. Che, hay que pagar el club y el colegio de los nenes. Bueno, usá la caja de la empresa. No, desvío del objeto social, acto nulo, ineficaz. Remoción del administrador porque desvió fondos. Fíjense cómo cada vez que uno sienta en el banco de prueba una empresa de familia y la quiere sostener sobre la 19.550, olvídense, tiene más agujeros que el Titanic. ¿Sí? Es imposible sostener una empresa familiar con su idiosincrasia, con sus manejos o desmanejos, si ustedes quieren, desde el punto de vista técnico-societario, que claramente hace que eso sea muy complicado. Volvamos al 10.10 con esta digresión que les acabo de hacer en materia societaria. El 10.10 dice: no se podrá, como regla general, y después abarca la situación de excepción que dice, bueno, a excepción, ¿sí?, de las participaciones sociales de cualquier tipo, reitero, sociedades regulares o irregulares, ¿por qué no? Participaciones en lo que puede llegar a tener que ver incluso con estructuración fiduciaria, porque dicen que, fíjense que a renglón seguido dice estructura económica organizada, empresa o toda organización empresarial. Fíjense que da un parámetro muy grande, ¿sí? El concepto de empresa lo arrastramos, nunca lo tuvimos, siempre lo discutimos, ¿sí? Incorporamos en el 320 del código la discusión de estructura económica organizada, que son, para que ustedes recuerden, las estructuras que están obligadas a llevar contabilidad, el viejo artículo, ¿sí?, 43 del Código de Comercio Derogado. Y ahí establece la finalidad también en el 1010 de por qué viabiliza esta opción de pactar la herencia futura. Dice, para evitar conflictos familiares y para de alguna manera sostener o tratar de fomentar el sostenimiento de las unidades de negocio a futuro. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, por primera vez, de manera regular y positiva, en el Código Civil y Comercial de nuestro país, para el derecho privado, claramente, el legislador habilita la posibilidad de que alguien, o todos, si ustedes quieren, que se va a morir, porque nadie va a quedar para semilla, independientemente de las creencias que cada uno tenga, tenemos la posibilidad de ahora, en vida, pactar y establecer qué queremos hacer con nuestras participaciones sociales o qué queremos hacer con nuestros negocios, nuestras empresas, ¿sí? Y por qué no, con nuestras empresas familiares. Esto sin duda es que habilita un gran capítulo, una gran discusión, y empecemos un poco a caminar o a desandarlo. Primero, ¿nos fija la forma por la cual nosotros tendríamos que pactar la herencia futura? No. Es más, nos dice que aún el propio causante y su cónyuge no pueden haber no otorgado ese acto de pacto de herencia futura. Fíjense hasta dónde, a mi criterio con pésima técnica legislativa, llega este artículo 1010. ¿Podés pactar la herencia futura? Y el cónyuge puede no haber participado de esa disposición y no me dice la herramienta, o sea, no me pone una solemnidad como una escritura pública, no me habla ni siquiera de instrumento privado con firma certificada, no me establece que tengo que cumplir los instrumentos en función de los bienes que incorpore o que yo vaya a disponer. Y fíjense que queda, y les dije dónde estaba ubicado, en la parte general de los contratos, queda abierto a la autonomía de la voluntad qué y cómo quiero pactar la herencia futura, reitero, en la situación de excepción, participaciones sociales y en lo que tiene que ver con empresas o estructuraciones que tengan olor a empresa, por decirlo de alguna manera un poco coloquial. ¿Hasta acá venimos? Natalia, antes que me retes de nuevo. No pone la cámara, Natalia. Bien, fíjense que acá empezamos a discurrir con, bueno, podemos pactar la herencia futura entonces. Con lo cual, si yo tengo una sociedad anónima que tiene acciones, yo podría pactar la herencia futura. Bien, ¿de qué manera? ¿Por medio de qué vehículo? ¿O por medio de qué forma? Y la verdad que acá se abre un abanico de posibilidades gigantes. ¿Puedo pactar la herencia futura por una donación? Sí, ¿por qué no? ¿Puedo pactar la herencia futura por medio de un testamento? Sí, ¿por qué no? ¿Puedo pactar la herencia futura en un mero papel? En donde yo digo, ¿sí?,
A mi hijo mayor le dejo el 30%, a mi hijo menor le dejo el 20% y a mi mujer le dejo el 50% y al mayor, porque siempre trabajó conmigo y entonces en función de la mejora del tercio y no utilizando toda, le dejo un poco más y establezco esta situación. Y es más, dejo establecido que si yo me muero, no hay que hacer sucesión. Acá está. Porque acá empezamos con los planteos y las discusiones. ¿Pactar la herencia futura significa que siempre tengo que decantar en un proceso sucesorio? Pregunta que hago. Anímense. Para ustedes, pactar la herencia futura significa que igualmente tengo que ser rehén de una sucesión, testada o avintestato, si ustedes quieren. Bueno, ahí empezaste, Nancy, a traer, bueno, ¿de qué vamos a hablar, no? ¿Qué vamos a pactar en la herencia futura? Porque yo dije algo bien sencillo, le dejo a mis hijos, le dejo a mi señora, y acá también, fíjense que vamos a tener que irnos a otro capítulo, que es un poco, si ustedes quieren, la interdisciplina de quien quiere dedicarse a negocios empresariales. Es imposible asesorar una estructura empresarial, sea o no familiar, si yo no conozco el derecho sucesorio. Básicamente, ¿por qué? Porque el derecho sucesorio está plagado de orden público. ¿No quieren hablar de orden público? De normas imperativas. ¿Sí? Orden público, si ustedes quieren, la doctrina mayoritaria. Normas imperativas, cierta doctrina intermedia o minoritaria. Es imposible que nosotros podamos asesorar un traspaso generacional sabiendo solo de sociedades, pero no sabiendo de sucesiones. ¿Por qué digo esto? Hay un montón de artículos hoy en el régimen sucesorio que claramente hablan y habilitan de cómo ayudarnos, en su caso, a la transgeneracionalidad o a pactar o a trazar, ¿sí?, lo que tiene que ver con un pacto de herencia futura. Por ejemplo, ustedes saben que el principio general es la indivisión de las estructuras empresariales en los capítulos de sucesiones. Ustedes saben que se permite y se habilita en nuestro Código Civil y Comercial que el hijo más capacitado tenga preeminencia por sobre los demás, hijo o hija, perdonen, lo hago genérico, hije sería para no meter, de alguna manera, no meter la pata de irme para un lado u otro. Establece la posibilidad de elegir al que sea más capaz. Le da preeminencia y preferencia al que trabaja dentro de la estructura para compensar y comprar respecto de las hijuelas de sus restantes hermanos y, por qué no, su madre. Le da preeminencia al cónyuge o la cónyuge sobreviniente para quedarse dentro de la organización. Habilita como pauta o regla general la indivisión forzosa en el caso de que se recurra a este instituto para evitar que ante la muerte la empresa, el campo, la unidad de negocios, ¿sí?, automáticamente frente a la muerte como acto matemático tiene que dividirse. Cuando todos sabemos, yo en mi zona, Tres Arroyos, no tanto acá en la ciudad de La Plata, que es mucho más campos no tan aptos, pero sur de la provincia de Buenos Aires, uno de los males grandes es que ha habido tanto, naturalmente, proceso sucesorio, que los campos fueron subdividiéndose tanto que terminaron en unidades de negocio, cuando se avivó el legislador de la unidad mínima productiva, terminaron unidades de negocio de 100, 200 hectáreas, 300 hectáreas, que como todos sabemos o tenemos alguna vinculación con el campo, sabemos que son unidades de negocios que no son autosuficientes, que no tienen la posibilidad de comprar la propia maquinaria, que no tienen la propia posibilidad de comprar los insumos, que terminan siendo rehenes de cooperativas, que le venden y le dan plata a futuro, financiado, a altos costos, que en definitiva, ¿qué ha pasado, al menos en mi zona? Muchos chacareros han ido perdiendo sus unidades productivas a manos de la cooperativa o a manos de la propia incapacidad de sostener una unidad de negocios que no es autosuficiente, a la cual contrataban la siembra, contrataban la trilla o la cosecha y hasta porque no terminaban arrendándolas a personas o empresas que trabajando los campos a escalas tenían 9.000, 10.000, 20.000, 30.000 hectáreas, ¿sí?, porque les resultaba más sencillo, porque a esa escala sí podés comprar tu propia herramienta de trabajo. Ordenándonos, y un poco en esto que nos ayudaba Nancy, ¿sí?, el primer planteo, si ustedes quieren, a esta altura de la charla es: ¿podemos pactar la herencia futura? Sí. ¿Lo tenemos como excepción en algunos bienes? Sí, tal cual. El propio legislador nos limita a ciertos bienes específicos. ¿Nos da pauta de cuál tendría que ser la vía? No. De hecho, estamos, y está regulado esto, en la parte general de los contratos, donde todos sabemos que gobierna en principio la autonomía de la voluntad en tanto y en cuanto no afectemos, ¿sí?, el orden público o no incurramos en violación de principios tales como el abuso de posición dominante, la buena fe, etcétera, etcétera.
Y acá es donde, si ustedes quieren, en esta estructuración de pirámide o de a poco, es donde yo me permití jugar y tratar de salir, ¿por qué no?, de los remedios tradicionales. ¿Yo puedo anticipar la herencia por donación? Sí. ¿Puedo hacer un testamento? Dijimos sí. ¿Todo eso lo puedo viabilizar? ¿Incluso puedo viabilizar lo que tiene que ver con pacto de herencia futura? Sí. Pero acá me permití jugar un poco con, de alguna manera, una figura que a mí desde hace un montón de tiempo no digo que me deslumbre, pero que me parece absolutamente interesante para el mundo de los negocios y por qué no para la trazabilidad, que es la figura del fideicomiso, que es esta posibilidad, ¿sí?, de por medio de un contrato canalizar un pacto de herencia futura. Y ustedes me dirán, esto es, no hay como una coincidencia, hay como ruido, ¿no? Algunas premisas y preconceptos básicos para ir construyendo el fideicomiso. Primero, el fideicomiso estaba regulado históricamente en la 24.441, se acordarán ustedes, una ley ómnibus que había traído a los fines de tratar de paliar una crisis habitacional en nuestro país la incorporación del leasing, del fideicomiso, de las letras hipotecarias, de un montón de herramientas, si ustedes quieren, de tinte financiero. Esto es tratar de acercarle a la población la posibilidad de, por medio de distintas herramientas, acceder a su vivienda. Esa ley 24.441, ¿sí?, dio origen y dio vida al fideicomiso de manera reglado por primera vez en la República Argentina, más allá de que el Código de Vélez establecía en un par de artículos el dominio fiduciario, lo referenciaba, y esto lo trata muy bien Carregal, a mi criterio el padre del fideicomiso en la República Argentina. Con la evolución del tiempo, el fideicomiso se fue utilizando no solo para adquirir propiedades, sino también para construirlas, y calculo que en la zona de ustedes, como suele pasar acá en provincia de Buenos Aires y mucho en capital, el fideicomiso se terminó utilizando para lo que se conoce con la construcción de propiedad horizontal al costo, ¿sí?, o fideicomisos de construcción, que básicamente ha sido uno de los carriles o negocios que se han montado más usualmente en el escenario del fideicomiso. También se ha utilizado el fideicomiso para constituir garantías autoliquidables. Recuerden ustedes la posibilidad de que alguien que toma un mutuo quiere dar una garantía. Históricamente en nuestro derecho hacíamos una hipoteca, dando el inmueble, digamos, hipotecando el inmueble a altos costos, que no daba ninguna situación de garantía y que también eso obligaba en caso de incumplimiento a tener que judicializar. El fideicomiso de garantía te permitía que vos, de alguna manera, vamos a repasar primero, antes que nada, la base del fideicomiso. El fideicomiso hoy está en el artículo 1666, se van a acordar fácilmente, el diablo, o casi el diablo, en el Código Civil y Comercial de la República Argentina. Allí da un concepto de fideicomiso, dice que el fideicomiso es el contrato por medio del cual el fiduciante aporta bienes o derechos a otra parte contractual que se llama fiduciario para que éste administre los designios de esa fiducia o ese pacto de fiducia que está sentado sobre la confianza, y que los frutos de esa administración los disponga en beneficio de la persona que denomina o parte que denomina beneficiario. Y una vez extinguido el contrato de fideicomiso por cualquier causal, dice este propio concepto del código, los bienes residuales van a ser transferidos a lo que se denomina como fideicomisario. Todos nombres difíciles, viene del common law, no viene del sistema continental romanista y hasta genera muchas confusiones en los clientes que vienen y te plantean y te dicen, Marcelo, ¿cómo viene lo del fideicomiso? ¿Cómo viene lo del fideo del comiso? Y así sucesivamente nos encontramos con un montón de sobrenombres de estas figuras, ¿sí?, casi les diría del common law o de cebo americano. ¿Por qué se me ocurrió a mí utilizar el pacto de herencia futura por medio de un fideicomiso? Primero, les dije que soy enemigo o trato de evitar los procesos sucesorios intestados. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿Por qué no poner los bienes que me habilita el 1010 como excepción en un fideicomiso de administración y trazabilidad sucesoria, de modo tal que concluido el plazo del fideicomiso, en Argentina, a mi criterio, aunque no me guste, plazo máximo 30 años de una estructura fiduciaria, salvo que el beneficiario sea una persona con capacidades diferentes o incapaz, ¿sí? Esa es la única excepción a traspasar el plazo máximo del fideicomiso en 30 años. En esa situación es donde empecé a advertir, ¿por qué no los futuros causantes, dueños de las acciones, los padres, la primera generación si ustedes quieren, que aporten los bienes a un fideicomiso para que una persona de confianza, que es el fiduciario, administre este patrimonio fideicomitido, que podrán ser acciones, o por qué no un fondo de comercio, ¿sí?, o por qué no participaciones en cualquier forma de una estructura empresarial,
y que ese fiduciario que va a administrar en función de la manda o de las habilitaciones que expresamente le den los fiduciantes, futuros causantes, para que administren estas acciones, estas cuotas partes, esta empresa, este fondo de comercio, y a medida que van administrando, los frutos, le hace los beneficios regulares, los vaya distribuyendo en los beneficiarios, y acá podrán aparecer o los propios fiduciantes, que podrán estar también en el rol de beneficiarios, o por qué no la generación siguiente. Digo acá poner en la cláusula de beneficiarios a quienes van a ser los herederos, y ya empiezo, fíjense ustedes, a jugar contractualmente, pero también empiezo a hacer un nexo con el derecho sucesorio. Vuelvo de nuevo. Emilia y Juan, futuros causantes, ¿sí? Dueños de una sociedad anónima, 70% Emilia, 30% Juan, aportan las acciones al fideicomiso. Ernesto, un amigo de la familia de toda la vida, padrino de alguno de sus hijos, es quien lo nombran en función de su edad, siendo más joven, fiduciario, para que administre este paquete accionario y de alguna manera, fruto de esta administración, traslade los beneficios a quienes pueden ser Juan y Emilia y, por qué no, también sus hijos, ¿sí? Este fideicomiso podrá decir el 30% para mantener nuestra vida, nuestro nivel de vida, me refiero a los fundadores, y el 70% restante, ¿por qué no?, empezar a distribuirlo entre los futuros herederos. E incluso, y voy a ir más allá todavía, y acá viene, si ustedes quieren, un poco lo disruptivo, lo novedoso, en la cláusula de fideicomisario, dejar establecido que al momento de finalización del fideicomiso o con una revocación por parte de los fiduciantes o cuando fallezcan los fiduciantes o cuando la mayoría de los beneficiarios en mutuo acuerdo lo establezcan, ¿sí?, esas acciones, en esta situación que se pueda dar, plazo máximo, acuerdo de voluntades de las partes, ¿sí?, se diga este fideicomiso no sirve más y vamos a pasar las acciones a los fideicomisarios en titularidad. Recuerden ustedes que el fideicomisario, esta es una adaptación del fideicomiso a la latinoamericana, como dice Kipper y Lisopraski, porque cuando el fideicomiso baja a Panamá en primer término, no estaba la figura del fideicomisario. La figura del fideicomisario se incorpora en algunos países latinoamericanos, si ustedes quieren, en la segunda aplicación del trustee y su adaptación al derecho argentino, ¿sí? De ahí nace el dominio imperfecto, de ahí nace la adaptación del fideicomiso a nuestro sistema naturalmente continental romanista, ¿sí? Es como hacer encastrar dos cosas que básicamente el trustee originario no encastra con la división de dominio que plantea el derecho americano con nuestro sistema de derechos reales bien romano. Entonces, fíjense ustedes que yo pasan 30 años del fideicomiso, se administraron las acciones perfecto, el padrino se portó 10 puntos, rindió cuenta una vez al año, cobró sus honorarios por administrar. Cada uno de los beneficiarios recibió, si ustedes quieren, los dividendos recibidos fruto de esa administración de las acciones. Y extinguido el fideicomiso, acá viene la situación, si ustedes quieren, novedosa. El fiduciario va a estar obligado a cumplir la manda, que básicamente para la línea del fideicomisario va a ser transmitir las acciones, transmitirlas en propiedad. ¿Respetando qué? Si estamos hablando de derecho sucesorio, acá tendremos que respetar en este capítulo las normas de orden público sucesorio. Entonces, cuando establecemos la cláusula de fideicomisario, tendremos que respetar los herederos forzosos, su porción legítima, en ascendientes, en descendientes, en cónyuge, dependiendo del régimen patrimonial del matrimonio que hayan elegido Juan y Emilia. Yo tendré que respetar todas esas cláusulas de orden público. Y si yo respeto las cláusulas de orden público y el fiduciario cumple la manda de transmitirle las acciones de la manera que lo haya dividido conforme la cantidad de hijos que tengan, conforme el matrimonio que esté establecido, y hasta para seguir la línea de Nancy, dejo abierto un 20% de las acciones, que es el promedio de lo que podría ser un hijo más por si apareciera un hijo extramatrimonial no reconocido. Fíjate, Nancy, que te seguí el hilo. O sea, en esa cláusula de fideicomisario yo estoy diciendo, tuvieron 3 hijos, dejo establecido qué porcentaje a cada uno, puedo premiar a quien está en la administración, puedo dar preferencia a quien se quiera quedar, puedo establecer el sistema de pago de quien se quiera retirar, puedo establecer una indivisión forzosa de 20 años. ¿Todo esto dónde? Dentro del mismo contrato de fideicomiso. Acá voy a hacer una pausa para que empecemos a interactuar, para que ustedes empiecen a preguntar y a decir, ¿cómo me dijiste? ¿De qué manera? ¿En dónde vos decís? ¿En qué cláusula?
empezamos a abrir el juego a la participación, ¿les parece? A que podamos entre todos ir construyendo esto que puede ser hasta un tanto abstracto, y si quieren vamos a una pizarra, una pseudo pizarra que Zoom nos permite, y empezamos a hacer un dibujo o a establecer ciertas situaciones de poder plasmarlo más gráficamente. ¿Les parece? ¿Quién se anima? ¿Quién arranca? ¿Quién agarra el micrófono y dice, che, Marcelo, a mí me parece que lo que vos decís está bien, está mal? Viviana.